Cordial saludo, mi nombre es Yamilton Ortiz, estudiante de Ingeniería Electrónica. Vengo a presentarles la etapa 3 del curso de Sistemas Dinámicos. Entonces, en esta etapa lo que queremos obtener es el modelo matemático del sistema, de este sistema, en el dominio de la frecuencia. Entonces, en la etapa anterior ya habíamos obtenido las ecuaciones diferenciales que nos representaban el comportamiento del circuito. Entonces, para esta etapa lo que vamos a hacer es, inicialmente necesitamos identificar eh, quién va a ser la entrada y la salida. Entonces, la entrada de nuestro sistema va a ser el voltaje 1, el voltaje de la fuente, y la salida va a ser P sub C, que es el voltaje del condensador. ¿Qué hacemos? En cada una de estas ecuaciones le vamos a aplicar la transforma de Laplace con el objetivo de pasar nuestro sistema que está en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces, realizamos todos los cálculos para obtener pues ya cada una de las ecuaciones. Entonces, como las ecuaciones deben quedar en términos de las variables de entrada y salida únicamente, lo que procedemos es a despejar I sub L, ¿sí? Porque la tenemos ahí presente en las ecuaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es despejarla de la ecuación 4 en este caso, ¿sí? Esto lo hacemos con el objetivo de luego de tener el valor de I sub L, reemplazarlo en la ecuación 3 para que todo nos quede en los términos de B sub 1 y B sub C. ¿Sí? Reemplazamos este valor ya obtenido de sub L en la ecuación 3 y finalmente pues ya nos queda la ecuación expresada así. Entonces ahora, ¿qué requerimos? La función de transferencia del sistema. Entonces, eh, ¿cómo la hallamos? Tenemos que tener en cuenta que la salida es B sub C y eso va a ser igual a Y sub S, donde Y sub S nos representa la salida en la función de transferencia. Y para la entrada, B sub 1 va a ser igual a U sub S, ¿sí? Donde el U sub S nos representa la entrada de la función de transferencia. Entonces, reemplazamos esto en la ecuación y la ecuación nos queda de esta forma, ¿sí? Entonces, como sabemos que la forma de la ecuación de la función de transferencia es G sub S es igual a Y sub S sobre U sub S, entonces lo que hacemos es expresar nuestra ecuación de esta manera. Entonces, para el final, que nos quede dada de esta forma. Entonces, la función de transferencia de nuestro circuito sería G sub S es igual a 28 sobre 1911 S al cuadrado más 602S más 51. Esta sería nuestra función de transferencia. Ahora entonces, ya teniendo la función de transferencia, nos quieren que realicemos el comportamiento del sistema. Pues solo con tener la función de transferencia podemos decir de que como el denominador, la ecuación del denominador es de segundo orden, entonces eso significa que nuestro sistema va a tener dos polos, ¿sí? Y como el numerador es una constante, pues entonces no va a haber ningún cero. Eso lo podemos determinar directamente de la ecuación de la función de transferencia. Ahora, acá nos piden que determinemos la estabilidad del sistema aplicando el criterio de Hurwitz. Entonces, pues lo que hacemos es usar la ecuación del denominador, la igualamos a cero y comenzamos a reemplazar estos datos en la tabla. Hallamos los valores que nos hacen falta, ¿sí? Y ya al final pues podemos observar de que como no tenemos ninguna variación en la columna aquí del medio, ¿sí? Entonces podemos decir de variación de los signos. Entonces podemos decir de que el sistema es estable, no cambió ningún signo. Ahora acá vamos a hallar el comportamiento transitorio y estacionario del sistema. Comenzamos con el transitorio. Entonces lo calculamos utilizando la ecuación de base del denominador, que es esta, ¿sí? Es el cuadrado más 2 delta por omega sub n por s más omega sub n al cuadrado. Entonces, eh, usando la función de transferencia, eh, aquí tenemos que primero, como la s al cuadrado está acompañada de un número, entonces lo que vamos a hacer es dividir todos los términos de la ecuación sobre 1911 para que nos quede expresada la función de transferencia, la s al cuadrado, por la unidad, ¿sí? Entonces, después de que realizamos este proceso, entonces ahí sí comenzamos a despejar términos con base en esta ecuación con el objetivo de hallar el valor de delta, ¿sí? Eh, Hacemos todos los despejes y al final delta nos da que es 0.966. Entonces,
Con este valor podemos determinar que el sistema, que es un factor el factor de amortiguamiento. Entonces, podemos decir de que como delta es mayor que cero y menor que uno, entonces el sistema es subamortiguado. ¿Sí? Si podemos ver, tenemos estos tres casos dependiendo del valor de delta. Si es igual a uno, el sistema tiene amortiguamiento crítico y si es mayor que uno, es sobreamortiguado. Y también podemos hallar pues, los polos, ya dijimos que eran dos. Entonces, utilizando esta ecuación, lo que hacemos es calcular los dos polos de aquí del sistema. Entonces, aquí los tenemos estos. Ahora, el comportamiento estacionario. Entonces, lo hallamos usando el teorema de valor final, que es aplicando el límite cuando S tiende a cero. Entonces, lo que hacemos es aplicarle este límite a la función de transferencia y obtenemos de que esto nos da igual a 0.549. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el sistema se va a estabilizar en este valor, ¿sí? Cuando teniendo en cuenta que la entrada sea igual al step. Ya pues finalmente lo que hacemos nos piden es hacer el diagrama de bloques, pero también vamos aquí a comprobar los cálculos que realizamos. Vamos aquí a nuestro programa de MATLAB. Entonces, lo que tenemos acá pues es insertamos el numerador, el denominador y la función de transferencia. Entonces, calculamos los polos. Entonces, los polos aquí vemos que nos dio un valor muy aproximado al que ya habíamos calculado nosotros anteriormente. ¿Sí? Polos también los podemos ver aquí ya graficados, ¿sí? Aplicando esta función acá en MATLAB. Entonces, vemos aquí que el valor, digamos, es muy similar al que calculamos. Ahora vamos ¿a qué? A mirar el punto de estabilización. Vamos a graficarlo con esta función. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la gráfica. Entonces, mire, este es el comportamiento de nuestra función de transferencia. Entonces, más o menos vemos que ya está estabilizando alrededor de los 40 segundos. Y mire, también podemos observar de que el cálculo que realizamos es correcto. Mire, se estabiliza más o menos en 0.546, ¿sí? Que fue lo que ya habíamos calculado, un valor aproximado. Ahora lo que vamos a hacer es ya esta función, representarla en Simulink como diagrama de bloques. Entonces, aquí ya tenemos nuestro diagrama de bloques de la función. Entonces, como vimos que se estabiliza más o menos alrededor de 40 segundos, pues vamos a darle un tiempo de 50 segundos para ver el comportamiento ahí del sistema. Vamos a trabajarlo solo con el step, ¿sí? Para verlo, para comparar con los cálculos realizados. Entonces, revisamos y vemos que efectivamente el comportamiento del sistema es igual, ¿sí? Visto desde Simulink. Entonces, ya con esto pues podemos comprobar de que los cálculos realizados fueron correctos y que el comportamiento del sistema del circuito es ese. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias.